Vamos a empezar entonces. Voy a empezar a compartir pantalla. Vale, ven la diapositiva en tamaño completo, ¿verdad? Sí. Vale. Lo que les decía, buenos días. Esta es la primera sesión del nuevo ciclo de sesiones de WIRESIS. Vamos a empezar a abordar lo que es el distrés, que es el tema que nos compete el día de hoy. Y la idea es también entrar a ver qué es lo nuevo, cuáles son las novedades que hay respecto al manejo del distrés. Esa es la agenda o lo que vamos a desarrollar, que vamos desde el diagnóstico, manejo ventilatorio, posición prona, hablamos de ECMO y lo que hoy en día se considera como monitorización avanzada del driver respiratorio. Entonces, empecemos con un caso clínico, una señora de 56 años, sin antecedentes médicos conocidos, fumadora, obesa, que consulta o que es salida por el SEM por insuficiencia respiratoria con una saturación de 85 y a la hora de interrogarla pues refiere 3 días de fiebre, malestar general y disnea, inicialmente sin esputos purulentos. La radiografía de todas la que vieron ahí, la que se ve acá difuminada, con opacidades pulmonares bilaterales, que eso sugería una neumonía. Y la señora, pues, evoluciona mal, ¿no? O sea, inicialmente se le hacen una PCR para virus, siendo positiva para gripe A. Se orienta, por tanto, como una neumonía por gripe A con insuficiencia respiratoria. Y lo que les digo, la evolución es tórpida y llega a precisar la entidad de alto flujo hasta el 80% de 60 litros, con la gasometría arterial del 80% que ven ahí, donde está con una acidosis respiratoria. Y en los estudios complementarios se hacen cultivos adicionales, analítica sanguínea y un ecocardiograma, ¿vale? Entonces, de acá, importante lo del ecocardiograma. ¿De acuerdo? Cuando se hable de distrés, tiene que haber un ecocardiograma donde se pueda descartar de manera razonable que el paciente no tiene fallo cardíaco y que lo que estamos viendo no es un edema pulmonar, ¿vale? Entonces, a fecha de hoy, ¿qué clasificación es la que utilizamos? La clasificación clásica del distrés, que es la de Berlín 2012, nos decía que para hablar de distrés tiene que ser un cuadro agudo de menos de 7 días de evolución, después de una lesión pulmonar, que es, ahora luego hablaremos de cuáles son los factores de riesgo, o de inicio de los síntomas respiratorios. Adicional a eso tiene que cumplirse también un criterio de imagen torácica, que serían infiltrados pulmonares bilaterales, que pueden ser en la radiografía, en un TAC. Lo nuevo en la definición del 2023 de distrés, que por eso lo pongo en azul, es que se puede hacer también por ultrasonografía pulmonar por alguien que esté entrenado. Y lo que les decía, importante el ecocardiograma, descartar que el edema no es un edema cardiogénico. Luego, la hipoxemia. La hipoxemia se clasifica dependiendo de la PaFio2 en leve, moderado o severo. Una PaFio2 entre 300 y 201, ya sea con paciente intubado, con BNI, con CPAP, siempre y cuando la PIP sea mayor o igual a 5, pues es leve. Y la novedad está en que se incluye el uso de las LAF siempre y cuando el flujo sea mayor de 30 litros por minuto, que es más o menos lo que nos dará una PIP cercana a 5. Luego, moderados si la PaFio2 está entre 200 y 100, y severo si es menor de 100, ¿vale? La otra novedad que hay después de lo del COVID y considerando las limitaciones que tienen algunos centros donde no es posible o no se tiene a primera mano la posibilidad de hacer una gasometría arterial en condiciones, pues lo otro que podemos hacer es utilizar la SAFIO2, ¿no? Que la SAFIO2 pues, es la saturación de oxígeno sobre la FiO2 y se considera que un paciente tiene distrés si es menor de 315 con una saturación menor del 97%. Entonces, lo que les decía, los factores de riesgo para distrés, tenemos varias causas, unas causas pulmonares frecuentes, que son la neumonía, la broncoaspiración, la contusión pulmonar, la inhalación de algunos tóxicos,
Tenemos unas que son por sepsis y trauma, como la sepsis extrapulmonar, el politraumatismo, la politransfusión, los quemados, sobre todo el gran quemado. Y hay causas que son menos frecuentes, pero que también pueden producir distrés, como la embolia grasa, la pancreatitis, que esta a veces se olvida, el paciente postparada cardiorrespiratoria y la vasculitis pulmonar. Entonces, el manejo del paciente con distrés incluye un manejo no ventilatorio y un manejo ventilatorio. El manejo no ventilatorio estará dirigido pues, al control del foco, ¿vale? Hay que tratar la sepsis en caso de que la haya. El balance ventilatorio es otro principio importante, hay que mantener el intercambio de gases adecuado sin generar lesión pulmonar inducida por la ventilación, lo que llamamos BILI. Y el soporte hemodinámico también es importante. La noradrenalina es el vasopresor de primera elección y es importante ir valorando de manera dinámica al paciente con ecocardiografía para ver cuál es el tipo de shock y hacer el diagnóstico diferencial del shock y ir viendo también la respuesta a la reanimación hídrica. Por tanto, dentro de las medidas de soporte general también tenemos que incluir la nutrición precoz. El paciente con distrés es un paciente que muy probablemente no podremos extubar pronto y que en cambio entrará en un estado de metabolismo elevado. Balance hídricos, hay que tratar de mantener balances negativos, porque lo que está demostrado por la evidencia es que conseguir balances negativos moderados reducen el edema pulmonar y mejoran los desenlaces clínicos. La prevención de infecciones utilizando sistemas de aspiración cerrados, evitar múltiples aspiraciones innecesarias. Y luego está el asunto de los corticoides. Entonces, los corticosteroides inicialmente en el paciente con distrés no está recomendado en todos los pacientes. Inicialmente, si tenemos un paciente con una neumonía grave, con respuesta inflamatoria alta, es decir, con una PCR mayor de 15, podríamos dar corticoides por la neumonía, no por el distrés. Por el distrés, lo que dicen las guías nuevas es que podría considerarse el uso de glucocorticoides en el paciente con shock séptico refractario, es decir, paciente que tiene indicación para mantener el soporte hemodinámico, ya saben, definido como los requerimientos altos de noradrenalina, más de 0.25 microgramos kilo minuto. El hecho de tener un distrés asociado a COVID, porque ya sabemos que los pacientes con COVID en su fase inflamatoria, el uso de dexametasona disminuye la mortalidad. La neumonía eosinofílica o organizativa, pues porque es una condición subyacente que responde a corticoides, lo que decíamos de la neumonía con alta respuesta inflamatoria, y eventualmente cuando hay un fallo de tratamiento estándar y hemos descartado infección, hemos descartado todo y el paciente no mejora, se podría considerar como una terapia de rescate, ¿vale? Siendo conservadores de no colocar pulsos de corticoides sin estar seguros por el riesgo de infección y sobreinfección. Vale. Importante hacer una monitorización del intercambio de gases. Hay unos objetivos de oxigenación en el paciente con distrés, que debe ser una PO2 entre 60 y 80, una saturación entre 88 y 94. Hay que ir monitorizando la PaFio de manera frecuente y se debe ir ajustando la FIO2 y la PIP según la necesidad. Y unos objetivos de ventilación, que es tener una PC2 entre 35 y 50, con un pH mayor de 130, y lo mismo, pues aumentaremos la ventilación minuto, sobre todo con la frecuencia respiratoria, y ahora veremos el por qué. Y hay que ir analizando la mecánica pulmonar de manera dinámica. Esto hay que hacerlo todos los días, varias veces al día. Es ir haciendo una pausa manual que se hace tanto inspiratoria como expiratoria, pero lo más importante en la expiratoria para ver realmente qué presión plató tenemos. A partir de ello, calcularemos la compliance estática, que es la fórmula que ustedes ven ahí, donde ven que el numerador es el volumen tidal y el denominador es prácticamente el driving pressure, ¿no? La diferencia entre la plato y la PIB. Hay que mirar la elastancia estática, que es fácil porque eso es dividir 1 entre la compliance estática y multiplicarlo por 1000. Y algo que cada vez cobra más importancia es la valoración del drive respiratorio, que es la inspección no solamente clínica del esfuerzo inspiratorio, hay otros parámetros que nos ayudan a mirar si el drive respiratorio del paciente está realmente adaptado a la ventilación y no estamos generando sobredistensión, no estamos generando problemas. Y finalmente, las curvas del ventilador, que eso es un poco más complicado, ya lo hablaremos en alguna otra sesión, que es sobre asincronías.
donde tenemos que ir mirando cómo corregirlas si son excesivos. Bien, importante tener en cuenta la ventilación mecánica. La mejor ventilación mecánica es la que no tengo que poner. ¿De acuerdo? El ventilador genera daño. Y la segunda mejor ventilación mecánica es la que más rápido puedo retirar. Con eso lo que les quiero decir es que hay que considerar que la ventilación es solamente una medida de soporte. Como es una medida de soporte, no está exenta de ir generando daños. Esto lo que hace es dar tiempo para que se resuelva el problema adicional que ha generado, en este caso, el distrés. Entonces, hay que identificar parámetros que son lesivos de la ventilación misma para evitar hacer más daño. Dentro de eso es importante también, o fundamental, aplicar lo que es la ventilación protectora, estudios clásicos que ya definieron que los volúmenes que debemos de poner son entre 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal, e incluso puede ser ultra protectora utilizando entre 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso ideal. Hay que ir mirando si el paciente presenta esfuerzos excesivos, ¿vale? Que esto lo veremos de varias maneras, luego lo hablaremos, pero tiene que ver con la valoración del drive y también con la valoración de las asincronías. Y luego hay que mirar cómo responde el paciente al tratamiento que le vamos dando, y para eso es importante parámetros como la compliance estática, como el driving pressure, como ir mirando las Plateau. Y lo primero que les digo es esto, lo de la ventilación protectora, ¿vale? Que fue lo que acabamos de mencionar. Hay que hacer lo posible por preferir el volumen control en fases iniciales. Y los volúmenes corrientes que usamos es lo que les digo, más o menos entre 6 y 8, incluso menos, entre 4 y 6 de peso ideal, si se necesita, para mantener presiones Plateau menores de 30 y un driving pressure menor de 15. Ahí tienen fórmulas de cálculo de peso ideal. A veces en el día a día gasta uno tiempo o no tiene uno la altura del paciente. A veces es más rápido sencillamente pensar en que el peso del paciente suele ser de la estatura menos 10, que ese sería el valor mínimo, digamos, de peso, y eso quitando el primer dígito, ¿no? Por ejemplo, alguien que mide 1,80 m, pues su peso ideal estará entre 70 y 80. ¿Vale? Eso es una manera rápida de hacerlo y poder más o menos hacer cálculos de cuál es el volumen tidal que deberíamos de utilizar. Acá, si bien es cierto que hay ventiladores que desde el principio permiten colocar peso y estatura y hacen ya el cálculo. Esta tabla de la PIB lo pongo porque es importante saber que hay una correlación entre la FIO2 y la PIB que podemos administrar. Y si se dan cuenta, muchas veces tiramos mucho de la FIO2 y poco de la PIB. El paciente con distrés es importante el manejo de la PIB. Es verdad que esto pues facilitará que tenga por consecuencia unas Plateau más altas, pero por eso lo ventilamos con volúmenes pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, tengan en cuenta que, por ejemplo, un paciente que está con una FIO2 al 100% perfectamente puede llevar PIBs de 18, incluso hasta 24. Vale. Lo otro que habrá que mirar es la frecuencia respiratoria. Hay que mantener a PC2 entre 35 y 50. La relación inspiración-expiración en esos pacientes inicialmente será de 1 a 2, muchas veces incluso llega a ser de 1 a 1. Y el control ventilatorio, lo que les decía, volumen control inicialmente. La parálisis neuromuscular es algo que también se ha ido reevaluando. Se considera el uso de cisatracurio, sobre todo si hay PAFI2 menores de 150 o asincronías significativas. Y la idea es no generalizarlo, es decir, el uso en las primeras 48 horas, de ser posible no extenderlo más tiempo ni utilizarlo en todos los pacientes. El prono. El prono estará indicado en pacientes que estén con una PAFI2 menor de 150 de forma prolongada. Es decir, pacientes que están bien ventilados, que han pasado 6, 8, incluso hasta 12 horas y vemos que siguen con PAFI2 muy bajas, y que lo que les digo, ya han estado con parálisis neuromuscular, la ventilación es correcta, pero el paciente no termina de mejorar la oxigenación. Entonces, en ese caso, los pondremos en prono. Luego por ahí hay otra sesión donde hablamos de prono y de ECMO también, así que no se preocupen que ya luego
en otras sesiones adelantaremos mejor o desarrollaremos mejor el tema. Y finalmente, la ECMO como rescate. Que la ECMO como rescate hay varios criterios. Están los criterios de EOLE para colocarlos, tenemos el César, pero prácticamente para que se queden en la cabeza es si yo tengo un paciente que tiene una FIO2 mayor de 0,8 y una PaFIO2 menor de 100, a pesar de estar haciendo todo lo anterior de manera correcta, y el paciente persiste con una hipoxemia grave como esa PaFIO2 o está con una insuficiencia respiratoria hipercápnica con acidosis refractaria a pesar de llevar frecuencia respiratoria de 35 o más, pues ya es indicación de poner una ECMO. El prono, lo que les decía, este es el estudio clásico desde el que ya se definió lo que debería de ser el prono o cómo se debía hacer el prono. De aquí vienen los valores mágicos de la PaFIO de menor de 150. Ese es el estudio de Guerin del 2013, que es el PROCEBA. Y en esa época ya lo que se veía era que para que hubiera un efecto fisiológico importante debían ser al menos 16 horas diarias de prono. Y se vio una diferencia en la mortalidad tanto a 28 días como a 90 días. Como ustedes se dan cuenta, 28 días del 16% versus 32.8% en el paciente que estaba en supino y una mortalidad de 90 días del 24% casi versus 41% del paciente en supino. De hecho, lo que se ha ido viendo cada vez es que se pueden hacer incluso pronos más prolongados, teniendo en cuenta pues, que el prono entre más prolongado puede que mejore la dinámica pulmonar, pero que puede generar lesiones sobre todo en cara, puede generar algunas lesiones nerviosas, sobre todo en el plejo braquial por la posición, entonces hay que tener cuidado también con ello. Lo que les digo, eso resume lo que hemos dicho hasta ahora. Inicialmente el paciente estará en modalidad de volumen control. Iremos ajustando la PIP de manera progresiva. Eso es tomado del libro del residente de nuestra UCI respiratoria. Iremos ajustando la frecuencia respiratoria, máximo 35 respiraciones por minuto. Por encima de eso es poco lo que podemos hacer. Hay que ir mirando las asincronías. Y lo que les digo, si la PaFIO es menor de 150 y el paciente tiene asincronías, habrá que sedarlo de manera más profunda o incluso ocularizarlo. ¿Qué utilizaremos de volumen? Lo que decimos es mililitros por kilogramo de peso ideal o incluso 4 si es necesario. Y lo que miraremos será la presión plató y el driving pressure. Si vemos que presión plató y driving pressure, el primero es mayor de 30 o la DP es mayor de 15, pues reduciremos 1 mililitro por kilo de peso ideal hasta lo que les digo, hasta 4 mililitros por kilogramo de peso y máximo una frecuencia respiratoria de 35. Si a pesar de todo eso el paciente sigue en insuficiencia respiratoria no hipercápnica grave o con insuficiencia respiratoria hipercápnica grave con acidosis, lo siguiente es valorar si hay disfunción cardíaca asociada y si no hay disfunción cardíaca asociada, pues colocaremos una ECMO venovenosa. Si hay disfunción cardíaca asociada, pues colocaremos una ECMO venoarterial. Novedades respecto a los últimos 2 años. Cada vez se habla más de la monitorización avanzada del driver respiratorio y la modulación terapéutica a partir de ello. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo que llamamos la trampa de la sedación y es que creemos que el paciente está con una sedación correcta, pero no es así, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con ello? Que hay un riesgo y es de que si el paciente está activando de manera continua o está haciendo un esfuerzo de manera continua, peleando con el ventilador, pese a que nosotros creemos que sea una sedación profunda, eso puede generar un daño pulmonar, ¿vale? Y eso nos está diciendo que hay una disociación entre el RAS profundo y el drive bajo que a veces nosotros no valoramos. ¿Cómo podemos ver el drive respiratorio real? Pues el drive respiratorio real lo podemos medir por el P01. El P01 lo tienen de los ventiladores modernos prácticamente todos o la gran mayoría. Está dentro, por ejemplo, en el caso de los Macket, que es el tipo de ventilador que usamos nosotros, dentro de los parámetros que salen del lado derecho de la pantalla. Si yo le doy más parámetros, me saldrá el P01, ¿vale? ¿Qué ocurre? Un paciente que está profundamente sedado, o sea, por ejemplo, con un RAS de -4, puede mantener un drive excesivo y nosotros no nos estamos dando cuenta y estamos generando una lesión pulmonar. Pero una lesión pulmonar oculta, pues porque el paciente clínicamente no se puede quejar. Por tanto, debemos irlo monitorizando y la idea o la intención es de que tengamos
una P01 que esté entre 1 y 4 para considerar que no estamos generando una lesión pulmonar. ¿Qué medicamentos podemos usar o que si tienen algún efecto diferencial sobre el drive? Sí. El propofol va a reducir directamente el drive respiratorio, actuando sobre el centro respiratorio. Tiene la ventaja de que tiene menos riesgo de delirio, pero va a atontar la respuesta adaptativa a cambios en el soporte. Los opiáceos van a modular principalmente la frecuencia respiratoria, controlan el dolor, pero es un error pensar que los opiáceos sirven para reducir el drive, que porque lo tenemos sin dolor, eso es incorrecto, ¿vale? Por tanto, tendremos el paciente que tiene un drive alto y el paciente que tiene un drive bajo. El paciente con drive alto tendrá sincronías típicas, que son el doble disparo, que es el double triggering. Y eso del pendeluf intrapulmonar, eso es algo que es un concepto relativamente reciente, y es que aunque no se pueda medir de manera dinámica, yo creo que están entrando, por ejemplo, 350 mililitros de manera simétrica, y lo que ocurre es que el paciente, si está haciendo un esfuerzo respiratorio, del volumen que tiene en los lóbulos superiores, me lo invento, 100 mililitros, hace una extracción adicional de ese volumen de ahí arriba, lo recluta y lo manda abajo del pulmón y te puede aumentar con eso la ruptura alveolar. ¿Vale? Entonces, ese es el riesgo, es el aumento del estrés global o local, y eso puede generar pues, ruptura alveolar. El drive bajo es pacientes que tienen las sincronías de tipo esfuerzos inefectivos o gatillado inverso, y el riesgo va a ser que presente atrofia por desuso del diafragma y que también presente una fragmentación del suelo. Vale, por eso es muy importante mirar las asincronías, ya les digo, en otra sesión lo revisamos mejor. Por tanto, hay un mito de la PIB universal, no todos los pacientes tienen que llevar la misma PIB, hay que ir ajustándolo de manera dinámica y considerar que no en todos los pacientes aumentar la PIB va a reducir necesariamente el drive respiratorio. ¿Vale? Si esto se aumenta y lo que se genera es una sobredistensión pulmonar, antes está generando un efecto deletério. ¿Vale? Ya luego les pondré un ejemplo. Y luego está la otra parte de las nuevas recomendaciones o de lo que hay de último en la literatura, y es la modulación con la ECMO. Si un paciente ya ha precisado de ECMO, hay que tirar lo que se puede de la ECMO. Yo puedo ir aumentando el sweep gas para tratar la causa química que ha llevado al paciente a la insuficiencia respiratoria persistente. Está la trampa de la apnea, una hipocapnia excesiva puede inducir apnea perjudicial para el diafragma. Hay ciertos límites de seguridad. Cuando yo voy reduciendo el sweep gas para estimular el drive, debería ir vigilando el pH. Si el pH es mayor de 7.25, 7.30, tengo que quedarme ahí, porque no debo sacrificar la homeostasis ácido-base. Y lo que decía de la ultraprotección, si yo estoy con una ECMO, hombre, con eso puedo colocar incluso volúmenes tidals, incluso por debajo de menos 4 mililitros por kilogramo de peso, que igual la ECMO va a gestionar el intercambio de gases, ¿vale? Problemas con la técnica de la P01, pues que hay ventiladores que pueden generar errores al hacerlo de manera automática. Habrá ventiladores donde prefiramos usar oclusión telespiratoria de los primeros 100 milisegundos para medirlo. Y eso era lo que les decía, ¿vale? Es tratar de buscar una P01 que esté entre 1 y 4. Con el paciente en ECMO, pues si veo que la P01 es mayor de 4, aumentará el sweep. Y el objetivo es mantenernos entre 1 y 4. Vale, aquí queda esta checklist para que la puedan ir viendo. Esto es lo que les decía, que pasamos del distrés de una era clásica donde sencillamente usamos los criterios de Berlín a una era más moderna donde hablamos de medicina de precisión, donde queremos mirar ciertos fenotipos de los pacientes para asimismo poder dar un tratamiento más individualizado. Y eso es un caso clínico, por ejemplo. Ese es el clásico paciente que uno lo ha tenido distresado, ha podido progresar en el winning, consigue pasarlo a presión soporte, ¿no? Señor de 55 años, distrés grave, día 4 de ventilación mecánica, vemos que va mejor y decimos vamos a ponerlo en presión soporte para ver si lo podemos destetar. El paciente está en un RAD estero colaborador, lo tenemos con algo de sedación, y los parámetros ventilatorios que tenemos es un soporte de 12 sobre una FIB de 8, una FIB 2 al 40, y está con remifentanilo dosis bajas. A pie de cama que vemos que el paciente está aquí a 28 por minuto, que tiene un volumen corriente de 480, que es unos 8 mililitros por kilogramo de peso predicho.
Pero cuando hacemos la medida del P01 vemos que tiene 6.5 centímetros de agua, ¿vale? Es decir, hay un problema con el drive, es excesivo. Y la pregunta, pues es esta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La opción correcta es la B, el drive respiratorio es excesivo porque es mayor de 4, y eso indica que el paciente está haciendo un esfuerzo muscular extremo, que puede dañar el pulmón y el diafragma a corto plazo. ¿Cómo lo solucionamos? Pues paso 1, podemos hacer una prueba de hiperoxia, subimos la FIO2 hasta el 100% durante 15 minutos y vemos que el P01 bajó poquito, hasta 5.8. Luego ajustamos la PIB y lo que hacemos es incrementar la PIB hasta 12 y con eso vemos que la P01 bajó hasta 4.2. Y el paso número 3, ajustamos el soporte y lo que hicimos fue hacer un diferencial más amplio, en este caso de 15 centímetros de agua, y con eso finalmente hemos obtenido una P01 de 2.8. ¿Vale? Y con una frecuencia respiratoria que el paciente ha pasado a tener 28 respiraciones por minuto a 20. ¿Vale? Por tanto, el paciente ahora está confortable, con el pulmón protegido para que no se vaya a romper. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los mensajes que tienen que tener. No hay que confiar solo en la clínica. La PIP ayuda a modular y hay que proteger contra el miotrauma también. Y, por tanto, hay que tratar de tener una P01 entre 1 y 4. ¿Vale? Ese es el link para que puedan entrar a las sesiones de YouTube donde están todas las sesiones de Ubiresis, perdón. Y ya estamos. Vale, preguntas o dudas que tengan. Tendrán muchas preguntas y muchas dudas porque el estrés es un tema clásico que tiene que ver con la ventilación y a veces no es tan fácil, pero les escucho. Perdón, yo dejo de grabar